Buenas, pues bienvenidos a este nuevo webinar de la Oficina Celerapime del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa, Ingenieriac. Hoy tenemos el webinar Cyber Resilience Act, CRA, requisitos y retos para el desarrollo de software y dispositivos conectados. Es una nueva normativa pues, que viene de la Unión Europea y que contaremos para esta presentación pues, con Marcos Subiría. Él es abogado, especialista en el mundo digital, trabaja en el bufet Señale, con quien ya hemos colaborado y, bueno, pues un bufet con mucha experiencia en el mundo digital y que nos va, Marcos, pues a situar en esta normativa que sin duda pues, va a afectar a todo el mundo del software y hardware y que pensamos que en el mundo industrial puede ser muy interesante pues, por toda esa afectación también a diferentes desarrollos que están cada vez incorporándose más pues, relacionados con todo esto de la IA, la conectividad de dispositivos, etcétera. Antes de darle paso a Marcos y por contextualizar, pues este webinar, esta jornada, se enmarca dentro de las jornadas que organiza la Oficina Celerapime del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. La Oficina Celerapime pertenece a esa red de oficinas puesta en marcha en toda España por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, cuya financiación proviene de los fondos FEDER de la Unión Europea y que tiene como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de los pymes, autónomos y profesionales de España y fomentar la implementación de soluciones digitales. ¿Qué hacemos aquí en el colegio? Pues la actividad principal consiste en esta organización de jornadas que promueven esa sensibilización en materia de digitalización. Somos también un punto de asesoramiento para aquellas empresas que quieran acceder a recursos digitales o asesoramiento digital. Y en el programa Aquí Digital somos una entidad puente que conecta las empresas beneficiarias que quieren beneficiarse de esta ayuda Aquí Digital con las empresas, con los agentes digitalizadores que son las empresas autorizadas para prestar servicios dentro de este programa. Ya sin más, un par de notas. Abriremos un chat a través del cual nos podéis hacer llegar las preguntas que nosotros trasladaremos aquí a Marcos. Recordad que luego que este webinar está siendo grabado y que se publicará el vídeo en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros. Pues ya sin más, voy a dar paso a Marcos, le paso el testigo para que nos cuente sobre esta norma que viene de Europa. Adelante, Marcos. Bueno, antes de entrar en materia, un agradecimiento a la Oficina Celerapime del Colegio de Ingenieros por hablar con nosotros, con Señale y conmigo en particular para dar esta charla. Siempre es un placer participar en este tipo de jornadas. Y además creo que es importante dedicar este tipo de jornadas a divulgar aspectos jurídicos que van a afectar a muchas empresas, a mucha gente y que a lo mejor no son tan conocidas, o sea que las tenemos casi encima, como es el caso del reglamento 2024/2847, el CRA, el Cyber Resilience Act, el reglamento de ciberresiliencia. Bueno, tenemos que empezar planteándonos qué es eso, ¿no? el Cyber Resilience Act. Bueno, estamos hablando de un reglamento que lo que busca es establecer unos requisitos transversales, disponiendo unos estándares de ciberseguridad para toda la Unión Europea, con un ámbito de aplicación que es el mercado europeo, donde principalmente se persigue fortalecer, en términos de la normativa y del legislador europeo, la ciberresiliencia y la gestión de vulnerabilidades. En esencia, buscar una ciberseguridad mínima de productos con elementos digitales. Y este es el concepto clave de todo el reglamento. Por lo tanto, una vez que hemos establecido este marco, tenemos que preguntarnos qué son esos elementos o esos productos con elementos digitales o productos digitales, para ser más concisos. Bueno, el reglamento establece una definición, el artículo 3, que dice que esos productos con elementos digitales son aquellos productos consistentes en programas informáticos o equipos informáticos y sus soluciones de procesamiento de datos remoto. Es decir, software y hardware, para entendernos. Así como aquellos componentes comercializados por separado, pero que tienen esa compatibilidad, o vamos a decir, trabajan con los elementos de software y de hardware. Como podemos ver, es un ámbito de aplicación muy amplio. Hoy en día, prácticamente en cualquier sector económico y particularmente en los sectores más técnicos, como el industrial, que en Euskadi es particularmente potente,
tenemos software y hardware por todas partes. Estamos hablando de cualquier dispositivo conectado a una red o incluso sin conectar a una red que tiene esos elementos de carácter digital. Pero hay un matiz, y es que el reglamento se aplica a aquellos elementos o productos con elementos digitales que se van a comercializar, se van a poner en el mercado. Por lo tanto, hay unas exclusiones importantes, a las que querría dedicar un momento, que son todos aquellos productos digitales que no tienen ese cariz comercial, que no se van a poner en principio en venta. Por ejemplo, y el reglamento contiene algunos ejemplos específicos, software de código abierto que se distribuye de manera no comercial, eso es muy típico en el mundo del open source, y también otros ejemplos a lo mejor más marginales, como pueden ser los productos, el software, por ejemplo, distribuido por las administraciones públicas de manera gratuita. Ejemplo típico, pues a lo mejor aquella famosa aplicación Radar COVID, que tuvo mucha fama durante la pandemia, pero estamos hablando de eso, aplicaciones, productos, software distribuido por administraciones en este caso, de manera gratuita. También quedan fuera del ámbito de aplicación del reglamento. Hay otros ejemplos, pero estos son quizá algunos de los más indicativos. Pero estos productos con elementos digitales, tienen también una serie de matizaciones dentro del reglamento, y es que se categorizan en 3 categorías, en 3 grandes grupos. Por un lado tenemos productos importantes, tenemos también los productos críticos y tenemos también, el resto de productos, ¿no? Los que no entran en ninguna de las 2 categorías anteriores. Esta distinción es importante por una razón, que son las obligaciones, algunas de las obligaciones que el reglamento impone a los fabricantes y distribuidores de estos productos. A mayor importancia, a mayor criticidad del producto, pues más riguroso va a ser el procedimiento de cumplimiento con el reglamento. Entonces, un poco para entrar en esas categorías, ¿qué son los productos importantes? Bueno, los productos importantes, según el reglamento, son aquellos que se encuentran recogidos en alguna de las categorías de su anexo 3. Es un anexo bastante extenso, en este caso he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, navegadores independientes e integrados, gestores de contraseñas o enrutadores y ese tipo de hardware dedicado a la conexión. Pero no es suficiente. Además de estar en el anexo, tiene que cumplir alguna de estas 2 condiciones. O bien, aquí disculpa que ha habido un pequeño fallo de formato, pero creo que se entiende bastante bien. O bien, que cumpla funciones críticas para la ciberseguridad de los productos, redes o servicios, o que tenga un riesgo significativo de efectos adversos en cuanto a la intensidad y el impacto sobre otros productos. Es decir, cómo puede impactar la seguridad de este producto importante en la seguridad al final de otros productos o del resto de la red. Esto lo iremos concretando después con algunos ejemplos prácticos. Productos críticos, que es ya esa categoría superior. Son aquellos productos que aparecen recogidos en el anexo 4 del reglamento. Es un anexo más corto, solo aparecen 3 categorías aquí, que son las que aparecen aquí recogidas de manera muy sucinta. Dispositivos, equipos informáticos con cargas de seguridad, pasarelas de controles inteligentes, estos sistemas de medición inteligente y otros dispositivos con fines de seguridad avanzada, incluyendo los de procesamiento seguro de criptoactivos, y tarjetas inteligentes con elementos seguros. Estos son productos ya más marginales, a diferencia de los importantes, es decir, que son más difíciles de encontrar en el mercado, pero existen y está bien tenerlos en cuenta. Importante, estas listas de productos importantes y críticos puede variar. Ya el reglamento avisa de que sin modificar el reglamento necesariamente, la Comisión Europea puede en cualquier momento, mediante un acto delegado, ampliar la lista, reducir la lista, modificarla, con lo cual no basta con mirarla la primera vez. Hay que mirar la lista, ver si nuestro producto está en ella y además cada cierto tiempo hay que estar atentos para ver si esa lista se va actualizando. Recordemos que estamos hablando de ciertos productos importantes y críticos de obligaciones bastante rigurosas. Bien, más allá de esta distinción, ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las obligaciones que nos impone el reglamento? Bueno, en términos de requisitos generales de los productos, en el anexo 1 se recogen todos los requisitos de ciberseguridad. Son medidas técnicas que tienen que cumplir estos productos con elementos digitales. Es una lista también, relativamente extensa. Aquí hemos recogido algunos ejemplos que eran más ilustrativos. Por ejemplo, establecer un sistema de recabamiento de logs de seguridad, el registro de eventos en cuanto a eventos relevantes para la seguridad del producto, el cifrado de datos, si es aplicable, si se manejan datos, ya sea un cifrado en reposo, en tránsito, depende un poco de la naturaleza del producto, y las actualizaciones. Aquí quisiera dedicar un momento a este punto porque el reglamento pone mucho énfasis en la gestión de vulnerabilidades y el soporte a largo plazo a los productos. Con lo cual, la importancia de las actualizaciones durante mucho tiempo, ya lo vamos a ver, es fundamental en el cumplimiento de esta norma.
Y aquí entramos en las obligaciones quizá pues, más diferenciadas, porque el reglamento establece obligaciones tanto para fabricantes, que son quizá los protagonistas, ¿no? de todo esto, que son bueno, los primeros intervinientes en la vida del producto y los que de alguna manera van a definir cómo va a funcionar y qué medidas de seguridad vayan incorporadas, pero también para otros actores, como veremos. ¿Qué obligaciones también para los fabricantes? Que ya digo son bueno, la joya de la corona en lo que se refiere al reglamento. Bueno, una obligación de evaluación previa, es decir, realizar un análisis de riesgos antes de iniciar la producción del producto. Esto lo que no sería durante lo que es el proceso de desarrollo, evidentemente. Una gestión de vulnerabilidades, hemos hablado de ese deber de gestión de vulnerabilidades con un soporte a largo plazo. Estamos hablando de un soporte mínimo de 5 años en los productos. Puede ser mayor, se establece que en este proceso de gestión de vulnerabilidades el fabricante tiene que analizar su producto y determinar pues, cuál va a ser el plazo de soporte mínimo que debería ofrecer. La norma ya establece este mínimo de 5 años, pero podría ser más amplio, desde 10, 15, lo que determine el fabricante. Y además tiene que justificar por qué ha llegado a ese plazo y no a otro. Elaboración y mantenimiento de una documentación técnica. Ya veremos más adelante cómo se detalla esto, pero bueno, tiene que haber una serie de informes, una serie de datos recogidos en una documentación técnica que se acompaña al producto cuando se pone en el mercado y además esa documentación tiene que estar disponible para las autoridades de control, que ya hablaremos de ellas más adelante, durante al menos 10 años. Estamos hablando ya de un plazo importante, sobre todo porque en productos de contenido digital, pues a lo mejor la vida útil tampoco es tan amplia, simplemente porque bueno, quedan obsoletos y son reemplazados por otros productos. Pero esa documentación tiene que estar ahí durante al menos 10 años. Una declaración de conformidad, que es esencialmente un documento que certifica, de manera, vamos a decir, unilateral, nos autocertificamos de que el producto cumple con las obligaciones, los requisitos establecidos en el reglamento. Evidentemente, si lo que hemos puesto ahí es mentira, pues habría una serie de consecuencias y responsabilidades. Acompañado del famoso marcado CE, que ya conocemos todos en cualquier tipo de mundo productivo. Y una evaluación de conformidad también, que es una especie de, vamos a decir, de auditoría que realizamos sobre nuestro propio producto, una vez que ha terminado toda la fase de desarrollo, justo antes de ponerlo en producción, para comprobar verdaderamente si hemos cumplido todos los pasos previos, si nuestro producto cumple con todos los requisitos, con todas las exigencias contenidas en la normativa. Más obligaciones para el fabricante. Obligaciones de transparencia. Al producto se tiene que acompañar una serie de elementos informativos para el usuario, para el destinatario del producto, con instrucciones, con la identificación fehaciente del producto, con el tipo, serie, lote, cualquier tipo de identificación propia del producto y los datos de contacto y de identificación del fabricante, razón social, de marca, dirección, el NIF, es decir, con todo lo que es el paquete para que el usuario tenga perfectamente claro quién tiene que dirigirse si tiene cualquier problema. Y también las obligaciones de información y notificación. Sobre todo en el caso de que bueno, detectemos una vulnerabilidad, incluso nuestro producto sufra algún tipo de incidente de ciberseguridad. Eso conlleva obligaciones de notificación a autoridades, como los CSIR de referencia, que son bueno, los centros de gestión de incidentes, y ENISA, que es la autoridad europea para la ciberseguridad. Hay muchos más detalles en cuanto a cómo se va a desarrollar esta obligación, pero a grandes rasgos existirá ese deber de notificar ciertos sucesos a estas autoridades. Pero además de los fabricantes, ya otros actores, importadores y distribuidores, que también van a tener una serie de obligaciones. Los importadores, ya sabemos, son aquellos que distribuyen un producto fabricado fuera de la Unión Europea, tienen la obligación, en primer lugar, de comprobar que el fabricante ha cumplido con sus obligaciones y debe estar en condiciones de demostrarlo documentalmente. Esto es muy importante porque cuando hablamos de importadores hablamos de productos que han sido fabricados fuera de la Unión Europea y por lo tanto las autoridades europeas no pueden ejercer su jurisdicción sobre esos fabricantes. En China, en Estados Unidos, donde sea, al final tiene sus propias normas, la Unión Europea no puede perseguir a esos fabricantes si incumplen la norma. Entonces, ¿a por quién va a ir? A por el importador europeo. Es el que lo ha traído y el que responde ante la autoridad europea por el cumplimiento de la normativa por parte de sus productos. Por lo tanto, tiene que comprobar que el fabricante ha hecho sus deberes. Seguramente tendrá que incluso ponerlo por cláusulas contractuales para garantizar que el fabricante le da un producto que cumple. Y además tiene que estar en condiciones de demostrarlo documentalmente. Es decir, esas cláusulas, esos informes que realice el importador o que se los facilite el fabricante, que sería lo habitual, los tiene que conservar para poder demostrar en cualquier caso que está cumpliendo con sus responsabilidades. Además, si detecta incumplimientos dentro de lo que es el proceso de fabricación o el propio producto, debe cesar inmediatamente la importación y, en su caso, comunicarlo también a las autoridades competentes, que ya hemos adelantado. Si detecta que un producto importado no cumple una infracción, también tiene que adoptar las medidas correctivas necesarias. No se concreta cómo se va a aplicar esta obligación. Bueno, en el futuro probablemente haya alguna aclaración por parte de las autoridades, pero lo cierto es que se pone también una obligación en el importador, no ya solamente de cesar la
la importación del producto, sino incluso de aplicar ciertas medidas operativas o técnicas para que el producto pase a ser seguro conforme a la normativa. Y también tiene que figurar, en el mismo sentido que hablamos de la transparencia para el fabricante, tiene que indicar su nombre, su marca, su contacto, es decir, que quede perfectamente claro quién es el importador de ese producto dentro de la Unión Europea. Y distribuidores. Evidentemente los distribuidores tienen unas obligaciones más limitadas, porque al final voy a entrar en una cadena de suministro que se presupone es cumplidora. Al final comercializan productos fabricados en Europa, pero bueno, se establece también una obligación de comercializar productos que cumplan la normativa, evidentemente, estar en condiciones de demostrarlo documentalmente también. Y bueno, esa obligación también más proactiva de si detecta un producto comercializado que tiene alguna infracción, algún defecto, adoptar las medidas correctoras necesarias también. No nos engañemos con el tema de los distribuidores. Por mucho que un distribuidor, a diferencia de un importador, esté comercializando un producto fabricado en la Unión Europea, si ocurre cualquier incidente, cualquier infracción de la normativa en lo que afecta a ese producto, habrá una responsabilidad para el fabricante, pero también para el distribuidor, que no ha hecho sus deberes. ¿De acuerdo? Al final es una cadena donde se busca que la responsabilidad afecte a todos los elementos, todos los eslabones de esa cadena de suministro. Y muy importante, si un distribuidor o un importador, no fabricante, comercializan productos bajo su nombre o marca o hacen modificaciones sustanciales en el mismo, pasarán a ser considerados fabricantes. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos hablando de que si ponemos nuestro nombre, decimos que un producto es nuestro, por mucho que lo hayamos comprado en otro mercado, respondemos con el 100% de las obligaciones y con el 100% de la responsabilidad conforme a la normativa. La norma también dedica una serie de obligaciones al mundo del open source. Ya hemos mencionado al inicio que lo que son los productos, los programas de código abierto, si no se comercializan, no entran dentro de la normativa, pero hay un pequeño matiz, que es que sí se disponen algunos requisitos, algunas exigencias para lo que la normativa llama los administradores de comunidades de código abierto o los stewards en inglés. La Fundación Linux, por ejemplo, de aquellos actores que proporciona un soporte continuo al sobre código abierto que se distribuye mediante sus plataformas. Son unas obligaciones más limitadas, nada que ver con los dos sectores que hemos comentado, pero bueno, se establece una obligación de desarrollar e implementar unas políticas de ciberseguridad mínimas para su plataforma y para todos los productos de código abierto que se distribuyen en esta. Y también se les designa como los puntos de contacto y de cooperación con esas autoridades de control. Van a ser, evidentemente, como es mucho más complicado, controlar, supervisar la seguridad de estos productos. Si tenemos que acudir a cada uno de los colaboradores, los stewards quedan designados como aquella persona, aquella entidad de referencia para coordinarse con las autoridades de control. Esto no significa que respondan por cualquier incumplimiento de los productos que se distribuyen en sus plataformas, sino simplemente que van a ser pues, la cara visible los que van a tener que mediar en esa supervisión por parte de la administración pública. Fechas clave del reglamento. Importante, porque estamos hablando de un reglamento en el que no ha tenido, de momento, no se ha beneficiado del revuelo que han tenido otras normas europeas, como NIS 2, que estaba muy de moda, el reglamento de ella también. Quizá porque tenemos cierto plazo, cierto margen, hasta que empiecen sus obligaciones o sus efectos empiecen a notarse verdaderamente. La publicación oficial ya fue en 2024, pero hasta el 11 de diciembre de 2017 no va a ser obligatorio. A partir de esa fecha va a ser automáticamente obligatorio. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos un plazo, unos 2 años en este punto, en el que, por un lado, las autoridades europeas van a desarrollar una serie de especificaciones técnicas para ir concretando las obligaciones del reglamento. Las autoridades, son los Estados miembros, las autoridades nacionales, también van a montar una infraestructura normativa e institucional para dar cumplimiento al reglamento. Se van a asignar autoridades, se va a desarrollar legalmente lo que establece el reglamento también. Y se espera también que ese plazo de 2 años sea aprovechado por los sujetos obligados para cumplir, para ir preparándose para cumplir, porque una vez que llegue esta fecha, aquí no empieza a contar un plazo para adaptarse. Esta fecha es en la que hay que estar adaptado. Y como ya hemos visto, son obligaciones que en algunos casos pueden ser muy rigurosas, muy extensas. En determinadas organizaciones que tengan una costumbre... problema de batería. A ver si podemos... en cualquier caso, tenemos, si no, las fechas clave, como decíamos, en esa fecha ya vamos a tener que tener todo preparado para cumplir, por lo tanto, no en el otro, en el bolsillo, eso es. Por lo tanto, insisto, recomendamos en ir preparándose en las organizaciones que tengan una cultura del cumplimiento
consolidada y arraigada, pues bueno, tendrán más sencillos, tienen recursos para dedicar al cumplimiento, tendrán más sencillo, tendrán una cultura ya implementada que lo va a facilitar. Las organizaciones o los fabricantes que no tengan esta cultura, que no tengan esta costumbre de cumplimiento riguroso de normas en el proceso de desarrollo de productos, pues va a haber un esfuerzo mucho mayor. Por lo que vamos a ir dándole una vuelta. Ya entrando un poco a lo que son las sanciones, ¿no? Que es quizá lo más morboso. Empezamos un poco por las autoridades de control. ¿Quiénes van a poner esas sanciones? ¿Quiénes nos van a supervisar? Cada Estado miembro designará una o varias autoridades de control, que pueden ser bueno, dedicadas a un ámbito territorial específico o a un sector específico. En España todavía no tenemos ninguna oficialmente designada. Imagino que lo harán en este plazo de 2 años que tenemos hasta el despliegue de los efectos del reglamento. No sabemos si lo harán con ámbito autonómico, si lo harán con ámbito nacional, si nombrarán autoridades que ya existen de control de mercado o si crearán nuevas autoridades, nuevos organismos para esta labor. Pero en cualquier caso, en España todavía no hemos llegado a esa comprensión institucional. Estas autoridades, en cualquier caso, estarán encargadas de supervisar el cumplimiento del reglamento, ya hemos dicho, en su respectivo ámbito. Y cuando la autoridad considere que un producto puede guardar un riesgo de ciberseguridad significativo, normativa no concreta, que es lo significativo, pero se lo establece, realizará su propia evaluación de conformidad. Ya hemos hablado de la evaluación de conformidad, esa auditoría interna que tiene que hacer el fabricante del producto. Pues si la autoridad detecta o sospecha que un producto no cumple, hará su propia evaluación y si en esa evaluación aprecia algún incumplimiento, alguna infracción de la norma, ordenará la adopción de medidas correctoras o, en su caso, incluso la retirada del mercado del producto. Con lo cual ya podemos ver que se dan unos poderes bastante amplios a estas autoridades que pueden directamente cortar el suministro en el mercado de este producto, ya sea en el ámbito digital, pues una retirada de una aplicación de una tienda de aplicaciones, o en el mundo ya del hardware, pues mediante unas medidas más operativas. Y además también la normativa habla de barridos que pueden hacer estas autoridades. Más utiliza esa palabra. Unos barridos de manera activa para detectar incumplimientos en el mercado. Tenemos un papel muy proactivo para las autoridades. El reglamento, el legislador europeo, espera que las autoridades no estén esperando los brazos cruzados a que les llegue una reclamación, una denuncia, sino que van a estar haciendo una actividad prospectiva para encontrar productos que no cumplen la normativa. Y si detectan esos incumplimientos, pues tendrán que actuar. Es más, el propio reglamento habla de que incluso las autoridades podrán hacer estos barridos, estas actividades de prospección, incluso de manera encubierta, haciéndose pasar por un potencial cliente, por un usuario que quiere conocer qué es este producto, quiere adquirirlo y realizar la consiguiente inspección. Y luego ya lo que entramos son las multas. ¿Qué sucede ya si incumplimos? Aparte de ser las medidas correctoras, esa posibilidad de retirada del mercado del producto. Bueno, hablamos de sanciones económicas bastante cuantiosas. Las normas europeas que vienen en los últimos años, tanto en materia de protección de datos, en materia de IA, en materia de seguridad de productos, están poniendo, vamos a decir, unos topes de multas muy altos, con una clara vocación disuasoria. En este caso estamos hablando de multas para fabricantes hasta 15 millones de euros o hasta el 2,5 del volumen anual de negocio. O sea, más de 15 millones de euros. Estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de mucho dinero. El 2,5 de la facturación, esencialmente. En otros operadores como importadores y distribuidores, estamos hablando de multas hasta 10 millones de euros o hasta el 2% del volumen anual de negocio. Y para infracciones en general más de carácter formal, en cuanto a información al usuario, cosas que se entiende no tienen un impacto tan significativo en la ciberseguridad del mercado, hablamos de multas hasta 5 millones de euros o hasta el 1% de la facturación. Estos son multas máximas. ¿De acuerdo? El propio reglamento ya establece que son las autoridades nacionales, cuando se designen, y los estados, los que van a tener que ir concretando esto y categorizándolo con sanciones más específicas en función de la infracción. Pero al menos ya estamos viendo que a lo que busca el reglamento es poner esas multas altas, precisamente para conseguir el cumplimiento, la garantía de cumplimiento por parte de los sujetos obligados. Y llegado a este punto, como lo que hemos contado es quizá un poco farragoso y un poco abstracto, me gustaría plantear un par de ejemplos prácticos muy sencillitos para intentar aterrizarlo, ¿no? Exactamente, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo soy un fabricante de algún producto o distribuyo algún producto, ¿qué tengo que hacer para cumplir con la norma? Salida de todo esto que... ¿no? Bueno, tengo aquí dos ejemplos muy sencillitos, ya digo, sin ningún detalle. Son el supuesto A, un fabricante de sistema biométrico de acceso. Y el supuesto B, un desarrollador de una herramienta anti-malware de open source. Bueno, entonces, empezamos un poco por el supuesto A. ¿Qué sucede si soy un fabricante de este sistema, lo quiero poner en el mercado? ¿Qué tengo que hacer? Bueno,
Lo primero que tenemos que preguntarnos es lo que hemos hecho al inicio, ¿no? ¿Vamos a comercializarlo? ¿Lo vamos a poner en el mercado a cambio de un precio? Esto es lo fundamental, porque si no lo vamos a comercializar, nada de lo que he dicho nos aplica. Si lo vamos a poner en el mercado, nos aplica todo. Con lo cual, una vez que hemos resuelto esta pregunta, supongamos que yo soy el fabricante de este producto, de este sistema de lectura de huella para acceso, lo quiero comercializar. Entonces tenemos ya que seguir a la siguiente fase, que es determinar si es un producto importante o crítico o no, si es un producto general. Bueno, para hacer esto tenemos que ir a los anexos 3 y 4 del reglamento, que establecen las categorías de productos importantes y críticos. Por ejemplo, si vamos al anexo 3, productos importantes, buscamos ese producto, ese sistema de acceso biométrico que he comentado, y ya vemos que en la clase 1, en el punto 1, se habla de sistemas de gestión de la identidad y programas y equipos informáticos de gestión de accesos privilegiados, incluidos los lectores de autenticación y control de acceso, como los lectores biométricos. Pues ya tenemos un producto que está en la lista. Bien. Pero recordemos, esto no es suficiente para determinar que es un producto importante. Tiene que estar en la lista y además tiene que cumplir una de dos condiciones. Por lo tanto, comprobaremos si el producto desempeña funciones críticas para la ciberseguridad de otros productos, redes o servicios, o si el producto desempeña una función que entraña un riesgo significativo de efectos adversos en cuanto a su intensidad y el impacto sobre otros productos. Esto puede resultar un poco abstracto. Al final se concreta en si me hackean el producto, si el producto falla por un ciberriesgo, vamos a decir, ¿eso afecta al resto de la cadena? ¿Afecta a otros productos? Bueno, esto dependerá de dónde se instale ese sistema de acceso biométrico. Si es para oficinas, vamos a decir, que no tienen un impacto en el mercado enorme en cuanto a su interconexión, pues no necesariamente. Si estamos utilizando estos productos para controlar el acceso, por ejemplo, a un CPD, a un centro de procesamiento de datos, pues a lo mejor sí estamos hablando de que de ellos depende la seguridad de otros elementos clave. Por lo tanto, es lo que habrá que determinar. Supongamos que sí, que se va a utilizar para acceder a una serie de lugares donde hay una serie de activos informáticos de gran importancia. Por lo tanto, sí, estamos en un producto importante. Pero pues esto dependerá de cómo lo pongamos en el mercado. Lo siguiente que hay que hacer, evaluación de riesgos. Un análisis de riesgos, hay 1000 estándares. Aquí, bueno, he mencionado algunos ejemplos, pero bueno, tenemos Magritte, por ejemplo, que es el estándar más típico de seguridad de la información en la administración pública. Tenemos las ISO, tenemos todo lo que son los estándares NIST en Estados Unidos, pero bueno, hay muchísimos mecanismos. La cuestión es que tenemos que hacer una evaluación de riesgos, detectar cuáles son las amenazas, las ciberamenazas para nuestro producto y determinar qué medidas de las que establece el anexo 1 del reglamento se aplicarán en función de esos riesgos. ¿De acuerdo? El anexo 1, ya hemos dicho, establece los requisitos esenciales de ciberseguridad que tienen que recoger los productos, que tienen que llevar los productos. Es una lista más larga, aquí simplemente se enumeran los ejemplos. Y ese análisis de riesgos nos servirá para determinar cuáles de estos aplican. Evidentemente, habrá algunos pues, que no lo aplicarán. Estoy pensando, por ejemplo, antes se ha hablado del cifrado. Si nuestro producto no maneja datos de ninguna importancia per se, pues a lo mejor no hace falta cifrarlos para la confidencialidad. Pero hay que hacer ese análisis de riesgos, hay que documentarlo y hay que hacer una declaración de aplicabilidad donde se determine y se justifica por qué estoy aplicando unas medidas y por qué no otras. Si hay cualquier inspección, cualquier actividad supervisora o una autoridad de control y detecta que no hemos cumplido con todas las obligaciones, nos va a pedir, bueno, ¿por qué no se ha cumplido con todas? Si tenemos esto documentalmente probado, documentalmente justificado, pues ahí está ahí acaba nuestra responsabilidad. Una vez que hemos determinado e implantado esas medidas de seguridad durante la fase de desarrollo del producto, tenemos también que tener en cuenta la gestión de vulnerabilidades, tanto en la parte de desarrollo como ya en la puesta en producción. Ya hemos hablado de que esto es un elemento fundamental en todo el reglamento. Y el anexo 1, en su parte 2, nos establece esos requisitos de gestión de vulnerabilidades, esos procesos que tienen que implementar los fabricantes en su operatividad. Por ejemplo, evidentemente, la identificación y documentación de vulnerabilidades, tanto propias del propio producto como de los componentes de terceros que incorporan el producto, software, las librerías o las bibliotecas es quizá lo más típico. Hay que estar al día, hay que conocer esas vulnerabilidades y hay que documentarlas. Y hay que ver cómo se gestionan, cómo se están subsanando. Hay que hacer exámenes, pruebas durante la fase de desarrollo para determinar que el producto es robusto y que esas vulnerabilidades pues, no son explotadas, no son explotables con facilidad, por lo menos. ¿De acuerdo? Hay muchas, es un anexo relativamente largo, pero ya vemos que nos están imponiendo también una serie de obligaciones, no solo en cuanto a las medidas técnicas que tiene que dar el producto, sino a cómo tenemos que tratar ese producto durante el proceso de desarrollo y también en la puesta en producción. Tenemos que elaborar después una declaración de conformidad. Hemos hablado que es este documento donde yo declaro que el producto cumple con lo que dice la normativa. El contenido de la declaración aparece en el anexo 5. Se habla de la identificación del producto, la identificación del fabricante, el objeto de la declaración, la afirmación
de que el producto cumple con la norma. Y también el marcado CE, del que ya hemos hablado, que es ya archiconocido en todo el mundo industrial. Paso 6. Elaborar la documentación técnica. Ya hemos dicho también que la normativa establece una serie de documentos que hay que acompañar al producto. El contenido de esa documentación técnica aparece recogido en el anexo 7. Por ejemplo, se habla de una descripción general del producto, de la finalidad, de las versiones, también una explicación de qué medidas se han seguido para la gestión de vulnerabilidades. Con lo cual, ya vemos que es una documentación que puede ser bastante amplia. En el caso de software, pues esto se podrá a disposición del usuario dentro del propio software. Habría diferentes maneras para hacerlo, en un repositorio accesible. En el caso del hardware, pues lo normal será pues, mediante lo que es una serie de papeles o una serie de manuales que van acompañados, o también puede ser online, si online o en un repositorio digital, si bueno, así se determina o puede ser suficiente. Y por último, tenemos que realizar la evaluación de conformidad. ¿Qué es la evaluación de conformidad? Ya hemos dicho, es una especie de auditoría que realizamos nosotros mismos sobre el producto para comprobar que efectivamente hemos cumplido todo lo anterior. Hemos cumplido todas esas obligaciones. Y una vez que tenemos esa evaluación de conformidad, ya podemos ponerlo en el mercado. La evaluación de conformidad es donde verdaderamente entra en juego la categorización de producto importante, producto crítico o producto general. Se establecen diferentes procedimientos para realizar esa evaluación de conformidad en el anexo 8, y a mayor criticidad, mayor importancia del producto, mayor va a ser el rigor, la complejidad de ese proceso de evaluación, ¿de acuerdo? Y la exigencia que va a conllevar para el fabricante. Vayamos tras un momento y veamos qué sucede con el otro producto. Ahí estamos. Aquí. Supuesto desarrollo de una herramienta anti-malware, open source. Bueno, lo primero, ¿vamos a comercializarlo? Supongamos que no. Bueno, pues en principio ya no afecta, salvo que, bueno, ya hemos dicho, al steward, al administrador de esa plataforma de distribución y de control del producto del software de código abierto. Supongamos que lo vamos a comercializar, que es un producto de código abierto, pero que tiene una versión de pago y que lo vamos a poner en el mercado al final para usuarios y demás. Bueno, pues entonces tenemos que cumplir con la normativa. ¿Es un producto importante o crítico? Hemos dicho un anti-malware. Sigamos al anexo 3. Si vamos al punto 4, vemos programas informáticos que busquen, eliminen o pongan en cuarentena programas maliciosos. Por lo tanto, está en la lista. Eso ya queda claro. Estamos ante potencialmente un producto importante. Además, tenemos que comprobar una de estas dos condiciones. El producto desempeña principalmente funciones críticas para la ciberseguridad de otros productos o de los servicios, o el producto desempeña una función que entraña un riesgo significativo de efectos adversos en cuanto a su intensidad y el impacto sobre otros productos. Bueno, evidentemente, un malware, a nada que lo instalemos en una organización o en algo que tenga una mínima sensibilidad, va a ser crítico para la ciberseguridad de otros productos de las redes, porque es al final uno de los elementos críticos de todo lo que es la infraestructura de ciberseguridad. Por lo tanto, tendríamos un producto importante, por lo cual ya tenemos que tenerlo en cuenta de cara al proceso de evaluación de conformidad. Y aquí ya seguiríamos el procedimiento que hemos comentado antes. Evaluación de riesgos, elegir uno de estos o cualquier otro estándar o esquema de evaluación de riesgos que tenga que sirva de referencia, que tenga cierta consolidación. De ahí determinar qué medidas del anexo 1 tengo que implantar y cuáles no, y justificarlo, porque aplica unas medidas, por qué no aplica otras medidas, o incluso unas medidas que no están necesariamente aquí. Esto también no lo he comentado, pero bueno, estos son requisitos esenciales. Si del análisis de riesgos se determina que hay que implementar alguna medida que no aparece recogida en este anexo, pues evidentemente habrá que tenerla en cuenta y habrá que aplicarla debidamente. Gestión de vulnerabilidades, tener en cuenta estos procedimientos, estas obligaciones durante el proceso de desarrollo y la puesta en servicio. La declaración de conformidad, ese documento donde declaramos de manera solemne y formal que nuestro producto cumple con la normativa y el marcado CE que ya he comentado. Elaborar la documentación técnica, al igual que en el otro ejemplo que hemos puesto. Y realizar la evaluación de conformidad, en este caso también para productos importantes, también que ese producto en particular era de carácter importante. Entonces tenemos que ir al procedimiento adecuado dentro del anexo 8 y aplicarlo. Ya digo, puede ser un procedimiento bastante farragoso en función de esa criticidad del producto. Y con esto finaliza mi intervención. Muchas gracias a todos. Yo soy Marcos, de Señale. Evidentemente, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que os pueda surgir, ahí tenéis nuestro contacto. Estamos a vuestra disposición para ayudaros. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Marcos. Me gustaría plantearte un par de preguntas. Sí. Por un lado, bueno, esta es una normativa que viene de Europa. Sí.
Por lo que has ido contando, bueno, todavía hay que crear una agencia a nivel nacional o estatal que se encargue de esto. No sé si habrá una transposición o no de la norma en estos casos, pero bueno, mi pregunta va, Sí. plazos, ¿cuándo tiene que empezar una empresa A ver, a tomarse esto en serio? y voy a aprovechar para hablar un poquito de tema jurídico, pero creo que es importante. Estamos hablando de un reglamento, no de una directiva, que son las dos normas principales. NIS2, por ejemplo, que es también algo muy conocido, es una directiva. Las directivas requieren, por su naturaleza, una transposición al derecho estatal o de cada Estado miembro. Los reglamentos, en principio, no. Los reglamentos, por eso, son mucho más detallados y más, porque en principio no requieren esa transposición. Lo que pasa es que, por una cuestión práctica, por lo general, hay una norma después en cada país que, bueno, que adapta un poquito, que concreta un poco, porque evidentemente, aunque un reglamento es relativamente preciso, el Estado miembro tiene sus vicisitudes, sus características. Entonces, respondo ya a la pregunta de cuándo tiene que ponerse una empresa bueno, a trabajar, a tomarse en serio esta norma. A ver, estamos hablando de un reglamento que ya establece, hemos visto unos anexos bastante específicos. ¿De acuerdo? Evidentemente hay margen para la concreción, sobre todo en temas técnicos, siempre hay margen para guías técnicas y demás, pero ya te está dando unas pautas importantes. Con lo cual, por mucho que aún no tengamos esa concreción estatal, ya tenemos mucho material para empezar a trabajar. Yo no esperaría a que llegara el plazo del año 2027 y desde luego no esperaría a que el Estado haga sus deberes, ¿de acuerdo? Porque puede llegar el plazo de 2027, puede ocurrir, y a lo mejor todavía no se asigna una autoridad. O no hay una ley española todavía, pues porque el Estado hace otras cosas, que puede ocurrir, no sería la primera vez con normas europeas. Sin embargo, esa obligación ya rige para nosotros. Si vamos a tener que comercializar un producto a cualquier país que no sea España, estamos hablando de una norma europea, con lo cual, si esos países ya tienen autoridades en funcionamiento, evidentemente ya tenemos un muro institucional importante que vamos a tener que afrontar. Y, por supuesto, cuando llega ese plazo, ya digo, las obligaciones son aplicables en ese momento. Si al día siguiente el gobierno designa una autoridad y se pone a trabajar, ya al día siguiente puede empezar a poner las multas. Con lo cual, yo aprovecharía este plazo por lo menos para ir aproximándonos, porque ya digo, a diferencia de otras normas, como son las directivas, en un reglamento hay mucho material ya para ir trabajando y para ir concretando todo eso. Muy bien, gracias, Marcos. Y otra duda, bueno, has indicado al comienzo que este reglamento afecta a aquellos productos que se van a comercializar. Claro, hay muchas empresas aquí en nuestro entorno que realizan desarrollos a medida para su cliente, ¿no? ¿Dónde está el límite? ¿Estas están afectadas? Si esos desarrollos que han hecho lo replican en No, en otros clientes. comercializar no se habla de comercializar necesariamente a gran escala. Simplemente significa que es un producto que ponemos en el mercado a cambio de un precio. O sea, es un producto que se comercializa. Lo que sea a un cliente, lo que sea al público, porque si es una aplicación que se pone en una tienda de aplicaciones. Lo único que queda excluido de ahí, con esa lógica, son aquellos productos que no son, vamos a decir, de pago, que no operan en el mercado. Ya hemos hablado del tema de open source o el tema de las administraciones públicas. Podría ocurrir, yo que sé, se me ocurre, ¿no? Pues alguna aplicación realizada por alguna fundación, este tipo de cosas que no son entidades públicas, son entidades privadas, pero que, bueno, que no tienen ese afán ni de lucrarse, ni siquiera de, bueno, incluso ni siquiera de recuperar el coste de ese producto. Pero cualquier producto hecho a medida, que sea un producto de conectores digitales, venga, hardware, software, por mucho que sea a medida, me imagino que lo estamos poniendo a disposición de alguien a cambio de un precio, pero digamos a eso, con lo cual tiene que cumplir esto. Y en el caso, por ejemplo, de esas empresas que adaptan soluciones de terceros, se me ocurre, por ejemplo, pues igual un RP o un CMS para hacer páginas web, que a veces entran y modifican algo, el código, ¿se verían afectados por por este reglamento? En primer lugar, ya hemos hablado de que los distribuidores también se ven afectados. No tienen las mismas obligaciones que los fabricantes, evidentemente, pero tienen una serie de obligaciones. Pero sí hay un punto importante que está claro y que está bien que lo saques porque quiero ponerlo otra vez de manifiesto. Cualquier distribuidor, que en principio es alguien que ya coge el producto como está, que realice una modificación sustancial sobre el producto, ya pasa a ser considerado fabricante. Claro, aquí viene la pregunta de qué es una modificación sustancial. Bueno, pues eso ya es donde entramos en los matices legales que habría que defender ante una autoridad o ante un tribunal. Evidentemente, si es una adaptación, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Utilizando el entorno que nos da el fabricante para adaptarlo al cliente, probablemente no habría ningún problema. No estamos integrando el código fuente, estamos, configurándolo. ¿No? Si por otro lado estamos modificando, o sea, metiéndole nuevos módulos, adaptándolo de una manera que ya pasa a tener funcionalidades que pueden tener vulnerabilidades de seguridad,
ahí pasamos a ser fabricantes a todos los efectos. Ya digo, ya solamente por el hecho de distribuir, aunque lo cojamos como esto y lo pongamos en la disposición de nuestros clientes, ya tenemos una serie de obligaciones. Pero ya si lo modificamos, ya pasamos a ser un fabricante con todo lo que supone. Muy bien, Marcos. Pues no tenemos más preguntas. Así que, pues nada, gracias. Gracias, Marcos, por la interesante presentación de este nuevo reglamento que sin duda yo creo que va a tener un impacto interesante. Y sin más, pues agradecer a todos los asistentes también a esta jornada. Bueno, como os comentaba al inicio, la grabación de la jornada será puesta a disposición vuestra en el canal de YouTube del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa y también se os distribuirá la presentación en esta diapositiva final. A través de ese QR podéis enviarnos una valoración de la jornada. Y así más, pues nuevamente agradecer a Marcos y a Señale pues, por esta presentación e invitaros a seguir atentos a las jornadas que organizamos desde nuestra oficina Cerapime. Que ricasco y hasta otra jornada.